Vladimir Zelensky se ve obligado a mentir para ocultar su peor derrota. La sociedad ucraniana ya no le cree, pero los políticos, por supuesto, están intentando disimular y hacer que parezca lo que de hecho ya todos sabemos que es absolutamente todo lo contrario. Vamos a ver de forma pormenorizada y detallada el viaje que se ha pegado Vladimir Zelensky por el frente ucraniano, pero sobre todo las declaraciones que denotan la situación absolutamente crítica del ejército ucraniano en estos mismos momentos en una localidad en particular. Además, Vladimir Zelensky recientemente ha estado de gira por supuestamente el frente ucraniano. Bueno, no tengo duda de que efectivamente hayan podido traerle allí, porque lo cierto es que la Federación de Rusia nunca, jamás ha estado persiguiéndole de ninguna manera, y de hecho lo contrario precisamente lo suele hacer Ucrania. El propio Zelensky declaró hace apenas unos días que si Vladimir Putin viaja a Pakrovsk, que es la localidad donde, dicen, se han sacado estas imágenes, simplemente no saldría vivo de allí. Todos sabemos lo que pasaría, dijo Vladimir Zelensky. Viajó para condecorar a una de las unidades que está luchando, asegura, ahí la tenéis, la brigada número 25, de la forma más activa, protegiendo la localidad de Pakrovsk. Sin embargo, lo que viene a decirnos Zelensky, en realidad ya no se sabe si deberíamos tomárnoslo a risa o como un motivo para preocuparse seriamente por su salud mental. Asegura que la localidad de Pakrovsk ahora mismo está siendo defendida con éxito por las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas y que dentro de la misma quedan 60 militares rusos. Por otra parte, incluso medios occidentales, como por ejemplo el analista militar Julian Röpke del periódico Bild alemán, asegura que los rusos ya controlan hasta el 85% de la localidad de Pakrovsk. En Kupiansk, Ucrania está ahora mismo intentando contraatacar para de alguna forma revertir la situación absolutamente crítica que se está viviendo en el frente, y efectivamente para tratar de controlar la situación, aunque sea en términos mediáticos, Vladimir Zelensky se ha pegado el viaje hasta el frente para tratar de convencer al mundo de lo que yo diría la gran mayoría del mismo, incluida la población ucraniana, saben que no es cierto de todas, pero la maquinaria mediática está ahí para utilizarla, de modo que ahora vamos a pasar con las declaraciones de Vladimir Zelensky, que deberíamos leer en clave de Zelensky en pánico, porque lo cierto es que por mucho que trate de esconderlo detrás de una relativa y aparente calma, no nos olvidemos de que estamos hablando de un actor, al fin y al cabo, y me imagino que aquí le está sirviendo de mucho, sobre todo desempeñando su cargo presidencial, pero tratando de convencernos, no se sabe más bien si a la parte rusa, sobre todo, o a la parte occidental o a la parte ucraniana, ¿no?, para que siga entregando a sus hombres a esa causa que ya se sabe de todas perdida. Zelensky ha asegurado locuras absolutas. Ahora mismo en Rusia se están riendo a carcajadas. En Ucrania todavía las pocas fuentes que quedan mínimamente neutrales o aunque sean mínimamente coherentes y razonables se echan las manos a la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solventar esta situación? No tenemos ni idea. Pero lo cierto es que si Zelensky mantiene que la situación está bajo control y conociendo los hechos hasta donde nosotros realmente los conocemos, aseguran, repito, los propios militares ucranianos, así como analistas militares ucranianos, pues hay que sacar la conclusión de que la situación efectivamente es absolutamente crítica. Aquí las imágenes de Vladimir Zelensky que por supuesto ya se están utilizando por los medios, en primer lugar por el telemaratón ucraniano, y es que ahora en Ucrania, por si alguien todavía no lo sabía, realmente no hay variedad de canales de televisión, o sea, por muchos canales que haya, la programación es básicamente única, es algo así como una especie de telemaratón. El control estatal sobre todo lo que se muestra y todo lo que se dice
es total y absoluto. En este sentido, estas imágenes van a tratar de venderlas como una victoria ucraniana. Aquí debemos quizás acordarnos de la maldición de Zelensky, que tiene doble vertiente. Nos lo podemos tomar a risa, pero creo que a estas alturas de la película ya casi que hay que comenzar a acercarse a este asunto con algo de seriedad. Y es que, por un lado, político al que le estrecha la mano Vladimir Zelensky desaparece de la escena política unos meses antes o unos meses después. Дякуємо вам. De esos políticos, Pedro Sánchez, uno de ellos, el único quizás que tiene más suerte que nadie, incluso pudiera ser, ¿no?, que el mismísimo Zelensky tiene malas artes o magia negra. Por otro lado, también tenemos la maldición en términos militares, la misma, pero interpretada de una forma un tanto distinta. Localidad que visita Vladimir Zelensky, sobre todo mientras se están produciendo allí combates activos, localidad que el ejército ucraniano termina perdiendo de todas y de forma absolutamente rotunda. Sucedió en Bakhmut, sucedió en Avdiivka, en otras tantas localidades también, sucedió en Mariupol. Ahora va a suceder en Pakrovsk. El 85% de la ciudad, repito, está bajo el control de la Federación de Rusia. Y a cambio nos ofrecen, los medios occidentales, entre otros, por supuesto, estas imágenes y estas palabras de Vladimir Zelensky. Vamos a ir metiéndonos ya en el asunto y comentando lo que ha ocurrido hace apenas unos momentos. Дякуємо вам за щоденну вашу працю, службу, за те, що захищаєте життя всієї держави. І передусім хотів би, користуючись цією можливістю, вшанувати пам'ять всіх загиблих наших воїнів, завдяки яким Україна є, Україна жива, Україна бореться. Вшанувати хвилиною мовчання. Головні убори зняти. Дякую. А вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, особовий склад. Слава Україні! Героям слава! Подарувати там знак бригади. Дуже дякую. Aquí es donde comienza, o sea, hemos visto esa condecoración que ha llevado a cabo Vladimir Zelensky a los militares ucranianos, y aquí es donde comienza la parte más importante, las declaraciones del propio Vladimir Zelensky. Mentir de forma tan descarada, pocas personas en el mundo son realmente capaces de hacerlo así. Yo todavía sigo alucinando. La sociedad rusa, yo no sé cómo está la ucraniana porque muchas veces no llega la información desde allí, pero la rusa se está riendo a carcajadas. Питання щодо полю бою Куп'янськ, значить, до 60 людей русських залишаються в Куп'янській, йде зачистка, ми все зачистимо, знаємо, в принципі, дати визначені, вони були на ставці, ділитися такою інформацією поки що не будемо. Лиманський напрямок без... Bueno, ahí lo tenemos tocándose la nariz. ¿Por qué será? En primer lugar, está hablando de la localidad de Kupiansk, que es la segunda donde se están produciendo a día de hoy los combates más activos, y dice que dentro de la localidad en cuestión, que hasta hace poco, los últimos reportes decían Rusia controlaba el 70%, quedan 60 militares rusos. Bueno, decir que esto es la risa es no decir absolutamente nada. Es de hecho una de las partes de la que más se están riendo dentro del segmento mediático y de las redes sociales, por supuesto, también de la Federación de Rusia. Nadie se lo puede creer, pero Zelensky sigue. Змін, бачимо стабілізацію ситуації, Краматорський без змін, Костянтинівка йдуть бої, ситуація поки що без змін, а Добропілля не просто йде, наша операція продовжується. Лавком сказав, що десь 2,5-3 кілометри до Півдні вони ще зачистили, але розуміє Росія, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вони готують реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська по перехопленням, по всім ознакам, розуміємо. Покров.
Bueno, resumiendo y hablando de otras zonas del frente, Vladimir Zelensky asegura que la situación está bajo control total. Dice, en Limán controlamos, en Stavropol no es fácil, pero también todo lo tenemos bajo nuestro control. Estamos reagrupando, Rusia ha perdido por completo la iniciativa, lo cual es de hecho todo lo contrario a lo que estamos viendo en los mapas. Cierto es que en la región de Kupiansk, ahora mismo, que es donde Zelensky acaba de asegurarnos que hay 60 militares rusos, ni uno más ni uno menos, calculadísimo lo tienen, se ve. Muy buen trabajo de los drones de investigación y reconocimiento militar, pero bromas aparte, efectivamente Ucrania allí está llevando a cabo muy fuertes intentos de contraataque. Se ve que los mandos ucranianos han recibido la orden de impedir como sea avances por parte de la Federación de Rusia, porque, repito, la situación en Pakrovsk, que es el primer punto ahora mismo en términos de combates activos sobre el mapa, ya está que se cae a cachos y no pueden permitirse que detrás de Pakrovsk enseguida vaya Kupiansk. De modo que están tratando de arrancar de las manos de Rusia cada cacho de tierra a razón de 3 soldados por cada metro cuadrado de territorio. Una verdadera locura, pero lo cierto es que están intentando quitarle a Rusia la iniciativa vía asaltos a lo picadora de carne total, pero llegamos al punto clave. Ahora está comentando Vladimir Zelensky la situación en Pakrovsk, que es, repito, el punto más importante en el frente ucraniano ahora mismo. Ворог успіху не мав за останні дні. 20, десь 6-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому застосування кабів 50% від всіх застосування кабів йде на Покровськ. Тобто ви розумієте, як нашим непросто. У Покровську ми говорили вам пару сотень людей, вважають наші від 260 до 300 русських. Всередині Покровську працюють наш 425-й штурмовий полк, найбільше навантаження сьогодні саме на них. Вони в таких достатньо складних бойових діях. Також хочу подякувати 35-й, 38-й бригади нашим морпехам. Вони також на цьому напрямку виконують важливі завдання. 68-ма окрема єгерська, 32-й, 155-та бригада. Це ті наші сили, які воюють безпосередньо на цьому, як ви вже зрозуміли по відсоткам, найгарячішому напрямку. Zelensky da las gracias a sus hombres, está hablando de que la situación una vez más está bajo control, esta vez 260 o 300 militares rusos, ahí ya dan un margen bastante más amplio que en Kupiansk. Eso sí, hay que tomárselo a risa, en definitiva, porque vamos a ver enseguida las declaraciones de los propios civiles de Pakrovsk y básicamente están diciendo, por un lado, que esperaban a los rusos y se quedaron precisamente por eso, no tenían tampoco dónde ir, pero la parte principal era quedarse, ¿no? Efectivamente, para que viniera el ejército ruso y recibirlo, es decir, pues ya vemos que efectivamente hay población que podría estar a favor de la Federación de Rusia, cosa que niegan constantemente los medios occidentales, pero por otro lado, estos civiles ya están siendo evacuados por la Federación de Rusia, o sea, si hay 300 soldados que tienen que defender sus posiciones, atacar las posiciones del enemigo y evacuar a los civiles, hombre, se podría decir que esta gente son auténticos rexes, héroes, máquinas del arte de la guerra y también del arte de la evacuación. O sea, 300 personas dando para tanto, bueno, teniendo en cuenta que el ejército ruso en total, podría llegar a tener hasta 2 millones de personas, quiero decir, haciendo pues la totalidad, ¿no? Del reclutamiento, en el caso de que efectivamente pues nos enfrentáramos a una guerra total, pues hombre, como todos sean como estos 300 que está comentando Vladimir Zelensky, podría afirmarse a ciencia cierta que el ejército ruso es absolutamente invencible. El resto del mundo podría deponer las armas, ni todos juntos podrían contra el poder militar
de Rusia. Estas son las declaraciones, o como dirían algunos medios españoles en este caso, estos son los hechos, nuestros son los hechos, bueno, en este caso suyos son los hechos, vuestras son las conclusiones. ¿Hasta qué punto creerle o no a Vladimir Zelensky? Os los van a contar los propios civiles de, podría deciros que de Pakrovsk, pero realmente ya de Krasnoarmeysk, que es como Rusia denomina esta localidad que está a punto de caer bajo el control total de dicho país. Ну да, оттуда после больницы я остался в Красноармейске, а потом сидел в подвале, ждал. С августа месяца я 24-го года. Вот это там я до сих пор так и сидел. Что такое мины, что такое я знаю, что такое дрон я знаю. Я под него попал. Да, сейчас обещают. А я уже видел, я их встречал, да их матом послал. Встречали. Говорит, выезжайте. Куда же вы выезжать поедем? Выезжать некуда. У меня вот этот дом, все мои. Куда поедем? Да видели, бегали, но в последнее время мы что их не видели. Начали прятаться. А так бегали, мотались. Рядом нам в доме были, они там сидели. И минометчики были, и дрончики были. Ну, в общем, старались, приходили к нам. Но я там сидел у друга на квартире, а там подвал перебрались на доме пятиэтажном. Они пришли вечером, говорят, что это? Что вы тут делаете? Мы сидим, говорит, ну, уходите отсюда, говорит, куда мы пойдем? Нам идти некуда. А часа через 2. Este hombre está contando su experiencia de cómo le ha ido con los militares ucranianos allí intentando echar a los civiles de sus refugios. Esto por un lado. Por otro, confirma lo que tantas veces os he confirmado yo misma con mis reportajes desde el lugar de los hechos, que es de hecho donde me encuentro ahora mismo, ¿no? Reportando desde Donbass, donde los civiles me decían todos que los soldados ucranianos establecían sus posiciones en edificios residenciales, casas civiles. Vaya, este hombre está diciendo eso mismo. Dice, vimos artillería, vimos drones. En nuestra casa había de todo, había artilleros, había drones. Los militares ucranianos se instalaban allí. Al final terminé yendo a la casa de un amigo y de allí nos echaron. O sea, fijaos hasta qué punto tratan mal a la población civil, y aquí hay que recalcar una cosa. Los tratan peor aún porque saben que esta gente no ha sido evacuada básicamente porque está ahí esperando a la Federación de Rusia. O sea, sí, teóricamente está el punto de que no tienen a dónde ir, pero para los soldados ucranianos, aunque esta sea la verdadera razón, es decir, hay efectivamente gente, esto os lo digo como persona que ha hablado con infinidad de civiles, o sea, algunos te dicen, sí, hemos estado porque esperábamos a Rusia, pero otros, con toda la sinceridad del mundo, te dicen es que no tengo a dónde ir, no tengo familia en Rusia, no tengo familia en Ucrania, o bueno, tengo a mi familia muy lejos, no nos hablamos desde hace mucho tiempo, no sé cómo llegar a ellos, no sé qué va a ser de mí. Este cacho de tierra o este minúsculo pisito que ya está medio destruido es lo único que me queda, no puedo, o sea, es toda una vida que dejo aquí, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? O algunos tienen animales, algunos tienen familias, o sea, sobre todo estamos hablando como este hombre ya de gente bastante mayor que lo ha perdido todo o ha estado a punto de perderlo todo y simplemente prefiere quedarse donde la gran mayoría de ellos de hecho nacieron, quedarse y ya pues, pasar el resto de su vida en ese mismo lugar. Es una tragedia, una verdadera tragedia que en la gran mayoría ahora sucede porque desde Ucrania, o desde Occidente debería decir, porque enseguida vamos a relacionar esto también con Reino Unido, con el MI6 muy en particular, se niegan a reconocer lo obvio, que en el frente no tienen nada que hacer, pero repito, militares ucranianos a esta gente les tratan como algo así como a perros prorrusos, rabiosos y que no merecen ni un mínimo respeto. Y claro, pues eso es lo que vemos en los ojos de esta gente que lo ha pasado francamente mal. Ahí cuenta cómo les han echado de los refugios. Уходите отсюда, куда мы пойдем? Нам идти некуда. А часа через 2 перемена в область полетела, все повыносилось, все окна, все повыносилось, все двери. А вот там прибежали эти, спиляли болгаркой двери на этот и выгнали. А что, ну они там посидели 3 дня, ну а там в этом подвал вернулись. Ojo a lo que está contando. Esto
estos testimonios es muy duro incluso traducirlos porque ya no solo por la parte técnica, emocionalmente es tremendo, pero considero que nadie está mostrando esto y es absolutamente necesario que conozcáis esta realidad, la de los civiles. Dice que los soldados ucranianos, fijaos, cuenta la historia completa, es decir, en la gran mayoría de los casos os explico que cuando soldados establecen sus posiciones dentro de edificios residenciales, si todavía queda población civil, la exponen a que efectivamente sea atacada por el enemigo porque la artillería enemiga no entiende quién hay en el edificio, lo único que sabe es que la artillería de su enemigo, ¿no?, ha atacado, en este caso la artillería ucraniana ha atacado sus posiciones y entonces lo que hacen es responder a su vez. Este hombre cuenta cómo militares ucranianos vinieron a sus casas, los echaron en muchos casos de los refugios y estuvieron allí que si con sus drones, que si con su artillería atacando desde este objetivo civil, cometiendo básicamente un crimen de guerra y convirtiendo este objetivo civil en objetivo militar a ojos de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y que a las 2 horas, dice literalmente, llegaron proyectiles y llegó de todo, es decir, llegó la respuesta por parte de la Federación de Rusia. Entonces vinieron los soldados ucranianos, una vez que ya la cosa se medio calmó, quitaron las puertas con una radial, incluso dice, los echaron, a los 3 días se fueron y los civiles volvieron allí, pero los civiles ya estamos viendo cómo están en peligro absoluto, o sea, lo que se está haciendo por parte de Ucrania con ellos es una absoluta barbaridad y es una absoluta irresponsabilidad. Y esto que estamos viendo todavía son flores, O sea, acto seguido os voy a mostrar imágenes muchísimo, infinitamente más fuertes, pero terribles. Ну, короче, приходили, выгоняли все равно из подвала. Хоть и бабушки там, и на этом были, и на костылях, все равно выгоняли нас из подвала. Ну, что мы все равно выгнали, пошли в другое место. А что мы потом другое место искать? А то потом на храме остановились. Ну, конечно, там все сидят, тут пацаны. Там ждут все. Нам же не хотели пойти, но побоялись. Туда. Им уже по 70 лет. 70, 68. Вот мне 67. Там 70, 72, 74. Там все старые. Они все ждут. Куда же они пойдут там уже? Este hombre al que acabamos de ver en las imágenes, evacuado por parte de la Federación de Rusia de la localidad de Krasnoarmeysk, a la cual Ucrania la denomina como la localidad de Pakrovsk, cuenta que allí todavía quedan civiles, principalmente ancianos, dice lo que yo os acabo de comentar. La gran mayoría de ellos realmente se sienten identificados con la Federación de Rusia por un hecho clarísimo: vivieron en la Unión Soviética, no entienden esta nueva tendencia ucraniana barra occidental de dividir a las naciones hermanas entre sí y echan de menos la época soviética, cuando esa era una región absolutamente próspera, una región industrial, una región con futuro, donde uno podía labrarse una vida en condiciones, pero además tampoco tienen a dónde ir. La gran mayoría de ellos lo han perdido absolutamente todo y ahí siguen ancianas con muletas, a las cuales las Fuerzas Armadas de Ucrania están echándolas de forma constante de sótanos donde se esconden de los ataques cruzados, ¿no?, de ambos bandos. Los echan de sus refugios, los echan de sus casas, los tratan de la peor forma posible.